Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Bueno, tal como se anticipaba, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha cancelado las candidaturas de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y Raúl Morón al gobierno de Michoacán. Así quedó asentado durante la sesión de este martes. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazaron este martes validar estas candidaturas, ya que ambos aspirantes no presentaron a tiempo su informe de gastos de precampaña y por considerar que incurrieron en conducta dolosa. Por 6 votos a favor y 1 en contra, el del propio presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados negaron la candidatura a Félix Salgado Macedonio, mientras que en el caso de Raúl Morón Orozco, quien aspiraba a ser candidato al gobierno de Michoacán, la votación fue de 5 votos a favor y 2 en contra. Con este fallo, ni Félix Salgado Macedonio ni Raúl Morón, que encabezan las encuestas en sus respectivos estados, podrán participar en las elecciones del próximo 6 de junio. La sanción contra Félix Salgado Macedonio, exalcalde de Acapulco, no está relacionada con las 5 acusaciones de abuso sexual y violación que pesan en su contra, sino con irregularidades financieras. El magistrado Indalfer Infante, ponente de esta sentencia, consideró acreditado que ambos políticos llevaron a cabo actos de precampaña e incurrieron en la omisión de informes de ingresos y gastos. Bueno, precisamente aquí repasamos algunos datos adicionales. El caso de Félix Salgado Macedonio, quien ya no será candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, representando al partido Morena y a otros partidos dentro de una coalición. ¿Por qué le cancelaron esta candidatura? Por considerar que durante el proceso de fiscalización actuó de manera dolosa y deliberada para negar primero su calidad de precandidato y con ello su obligación de haber presentado informes de gastos de precampaña y también por negar la realización de actos de proselitismo que fueron confirmados por la autoridad. Por cierto, tras conocer esta resolución del tribunal, Félix Salgado Macedonio ha convocado un mitin para mañana miércoles en Chilpancingo, aun y cuando había dicho que no apelaría, que acataría pues la resolución de este máximo órgano electoral. Finalmente, pues mañana ha convocado a un mitin en Chilpancingo porque dice la última palabra la tiene el pueblo. Mientras tanto, el caso de Raúl Morón, bueno, pues es básicamente lo mismo, no presentó a tiempo los informes de gastos de precampaña y por ello ahora se le niega, se le cancela pues su candidatura para el gobierno del estado de Michoacán, también abanderado por este mismo partido político, por esta misma coalición de partidos políticos encabezada por Morena. Y no ha sido el único tema, por supuesto, que está en estos momentos discutiéndose y ya resolviéndose a nivel nacional. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma las reglas emitidas por el INE para evitar que, tras las próximas elecciones, los partidos políticos obtengan una indebida sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. El proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad por los 7 magistrados de la Sala Superior y sus efectos entrarán en vigor para el proceso electoral en curso, lo que puede afectar particularmente a Morena, que en los comicios de 2018 se benefició con esta laguna en la ley. El INE aprobó criterios que regulan la asignación de curules de representación proporcional plurinominales, tomando en cuenta a qué partido están efectivamente afiliados los candidatos que hayan ganado por el principio de mayoría relativa, o sea, el voto directo. Para ello se verificará a qué partido estaban afiliados los candidatos ganadores con corte al 21 de marzo de este año, a fin de contabilizar a esos partidos las curules de representación proporcional que les corresponden. Estos criterios, digamos que son candados que buscan evitar que, mediante los convenios de coalición y acuerdos de los propios partidos, se distorsione la asignación de escaños de representación proporcional y haya fuerzas políticas que gocen de mayorías artificiales, mientras otras queden sobrepresentadas o subrepresentadas, tal como sucedió tras los comicios de 2012, 2015 y 2018. Así que Morena, el Partido Encuentro Social o Partido Encuentro Solidario, como se llama ahora, el Partido Acción Nacional impugnaron estas reglas emitidas por el INE al señalar, entre otras cosas, que el árbitro electoral invadió la facultad legislativa del Congreso y además introdujo modificaciones a las reglas electorales cuando el proceso ya estaba en curso. Pero finalmente lo que se busca evitar es que exista una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Y vamos con el caso también polémico, este caso controversial, el caso de Benjamín Saúl Huerta, este diputado federal de Morena que buscaba la reelección.
La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sigue investigando la denuncia por presunto abuso sexual que habría cometido este diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta. Además, confirmó que solicitará el desafuero del legislador. La fiscal Ernestina Godoy aseguró que por ahora las autoridades capitalinas tienen 2 denuncias de abuso sexual contra este legislador con licencia y que por el momento uno de los jóvenes está todavía bajo resguardo de la fiscalía junto con su familia. Por el momento uno de los jóvenes, el primero, está todavía en resguardo de la fiscalía junto con la familia. La otra persona que vino directamente de Puebla a denunciar está con su familia. ¿Sí? Nosotros no podemos pedir una orden de aprehensión en tanto tenga la protección constitucional. Y sobre este otro tema, la ampliación de mandato del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, de nueva cuenta, el ministro presidente de la Suprema Corte insiste que pese a los llamados a la politización, debe mantenerse imparcial sobre las reformas que significarían la ampliación de su periodo 2 años más. Dijo que de esta manera se asegurará la legitimidad de los mecanismos de control constitucional. Arturo Saldívar reconoció que este transitorio desató una ola de pronunciamientos que exigía de su parte declaraciones condenatorias, deslindes inmediatos y confrontación. Y ahora le informo lo que sucedió hace algunas horas en el seno del INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por unanimidad, el INAI determina interponer acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Blanca Lilia Ibarra, quien es comisionada presidenta del INAI, destacó que el decreto que crea el padrón vulnera los derechos de los usuarios sobre datos personales y afecta su libertad de acceder a las telecomunicaciones. El INAI debe asumir una posición inequívoca sobre las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que implican, entre otras cosas, la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El proyecto de acuerdo que ahora discutimos plantea instruir al Director General de Asuntos Jurídicos como representante legal del INAI a que interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión